Olga Sánchez Cordero es ministra de la Suprema Corte de Justicia desde 1995. Hablaba con ella la semana anterior de cómo ingresó a la Suprema Corte de Justicia y cómo se va el 30 de noviembre de 2015. Solamente hice lo que pude hacer. Me hubiera gustado hacer más de lo que hice. Y seguramente, Olga, te vas con satisfacciones y te vas con frustraciones. Me voy con satisfacciones y me voy con frustraciones. Te vas con cosas hechas y con cosas no logradas. Así es. Háblanos de qué lograste para las mujeres. Yo creo que si algo pude hacer, porque tú tienes razón, solamente hice lo que pude hacer. Me hubiera gustado hacer más de lo que hice, pero muchas veces solo se hace lo que se puede y a lo mejor no todo lo que se quiere. Pero estamos hablando de la justicia de todo un país. ¿Por qué? Pues por circunstancias, porque es un cuerpo colegiado, porque muchas veces te votan en contra un proyecto, porque muchas veces te quedas con un voto particular, en fin, por muchas, múltiples razones. Pero dentro de lo que pude hacer, sí. Yo me prometí cuando yo llegué a la Suprema Corte dos cosas: la defensa de las mujeres y la defensa de los niños. Y empecé por modificar una jurisprudencia de la propia Suprema Corte en donde en el matrimonio no podría haber una violación, sino solamente el ejercicio, cuando menos, el ejercicio excesivo de un derecho. Y ahí empecé, no ahí con esa resolución, pero fue una de mis primeras y principales decisiones. Después estuvo la ley Rosario Robles. La ley Robles, con la despenalización de ciertas causales para el aborto. Que te la llevan a la Suprema Corte para que la anulen, ¿cierto? Para que la anulen y nosotros la declaramos constitucional. Así es. La ley Robles. Pero partiendo también del otro tema sobre mujeres, me preocupaba la violencia. Hoy tenemos ya un delito de feminicidio. Ese delito no existía cuando yo llegué a la Suprema Corte. Ni siquiera se imaginaban que pudiera haber un tipo de homicidio calificado y con esas características de odio, de por ser mujer te mato, te asesino. Y corrígeme si me equivoco, es la primera Corte de Justicia del mundo que reconoce el feminicidio. Hay este precedente, cuando menos de la región, me refiero a la región latinoamericana. Este es el primer precedente en materia de investigación ministerial en donde se le dan los parámetros al Ministerio Público para investigar un feminicidio, que fue muy importante, de la primera sala. Entonces yo me prometí cuando yo llegué a la Suprema Corte esos dos temas: la defensa de los niños, la defensa de las mujeres. Y posteriormente, obviamente yo no me podía quedar nada más con los derechos de las mujeres, este tipo de violencia en contra de ellas, los alimentos que eran necesarios, validar también una indemnización cuando la mujer se pasaba toda una vida matrimonial al cuidado de los hijos y al cuidado del hogar y no tenía más. Sí, las divorciaban a las mujeres y se quedaban sin nada. Y sin nada. Auténticamente con una mano por delante y otra por atrás. Así es. Auténticamente. Y además sin recursos ni siquiera para pagar a un abogado. Olga, son leyes que han cambiado la vida de las mujeres. Han cambiado la vida de los niños también. Así es. Y han cambiado la vida de las mujeres. Así es. Pero no solamente ya pudimos hacer tanto por los derechos de las mujeres y de los niños, sino que empezamos a caminar mucho más rápido y empezamos, por ejemplo, a proteger los derechos de las personas con discapacidad. Es donde empieza el abanico de la diversidad que asumió la Suprema Corte. Así es. Y empezamos a proteger los derechos de las personas con preferencias sexuales distintas. Bueno, los derechos de los indígenas. Muy recientemente es la aprobación de la ley del matrimonio gay
universal en el país. En el país. Ujú. Pero además es una tendencia mundial irreversible, ¿eh? Bueno, pero México toma la delantera. México tomó la delantera mucho antes que la Corte Americana, Así es. inclusive. Así Yo es, no una sé si semana antes, ¿verdad? No, yo creo que la semana anterior fue cuando ya sacamos y publicamos la tesis, Ah. pero el tema lo venimos trabajando desde hace varios años, desde hace varios años. Y entonces nos dimos cuenta que la dinámica en la Suprema Corte, que la dinámica era cada vez expandir más la protección de los derechos a la diversidad, a la tolerancia que tenía que tener una sociedad con toda la gente que no era igual a ti, que es diferente a ti, pero que tiene los mismos derechos que tú. Bueno, que no es un señor blanco con corbata. Mira, todos los que no son eso. Tú has tratado el tema y has puesto el punto más importante sobre la CIS. ¿Sabes cómo se hizo el derecho protegiendo los derechos de un sujeto masculino, blanco, católico, sin discapacidad? Y todos los Y de cierto nivel social. Y de cierto nivel social. Y si nosotros... Y todos los demás éramos los no nombrados por la ley. Los no nombrados. Es decir, si teníamos la dicha para mí, ojo, de haber nacido mujer, porque para mí ha sido una fortuna haber sido mujer y haber nacido mujer. Pero era una discapacidad legal. Por supuesto. Exacto. Entonces yo no tenía la misma titularidad de derechos que tenía un varón nacido con una persona nacida varón, blanco, cristiano, de clase media. Imagínate. Qué mundo, ¿no? El mundo que era hace bien poquito, ¿eh? Muy poco. Hace muy poco. 10 años, yo diría. 10 años. Estábamos entonces, todavía en la otra dinámica. Y sin ningún tipo de discapacidad. Así es. Entonces, alguien que tuviera una discapacidad ya no estaba en el patrón, en el estereotipo del sujeto al que protegían los derechos. Si nacías mujer, menos. Si nacías con alguna discapacidad, tampoco. Si nacías indígena, no eras blanco. Si nacías en otra religión, tampoco participabas de ese sujeto blanco, cristiano, porque quiero hablar de cristiano por hablar de protestante, católico, en fin, todo lo que es la cristianidad. Y de forma natural derivas a los derechos humanos. El gran legado del siglo XX es... Los derechos humanos que se consolidan a principios del siglo XXI. Así es, así es. Porque ahí está el parteaguas. Así es. En el siglo XXI. Y tú eres la jueza entre los jueces que impulsa especialmente en esto. Junto con otros mis compañeros, dicho sea de paso, pero sí. Pero permíteme decirlo a mí, sí te distingues por ser la más libertaria, la más liberal de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en los últimos 20 años. Lo digo objetivamente, no te estoy haciendo un piropo. Habrá gente que nos estará viendo que en este momento tomó la cuchara y la tiró contra la televisión, ¿eh? Mira. Que no les gustan que tengamos libertades todos, que desconfían de un mundo con libertades. Mira, nosotros luchamos por ellas. Y yo veo hoy, desgraciadamente, a muchos jóvenes que están dispuestos a aceptar restricciones a las libertades en aras de una seguridad pública, por ejemplo, o de un confort, y están dispuestos a renunciar a libertades. Yo digo, ¿cómo? Sí. ¿Cómo vamos a renunciar a libertades? Olga, pasando a otro tema, si tú tuvieras que elegir tu momento de mayor frustración, ¿cuál sería? Mi momento de mayor frustración como jueza. Como jueza constitucional, mi momento de mayor frustración como jueza constitucional es el momento en que, presentando yo un proyecto de sentencia, este proyecto es desechado por mayoría de votos. ¿Por todos los demás? O por la mayoría, y no lo comparten. ¿Y cuál fue? Ha habido varios. Ha habido varios. Eso debe ser muy frustrante. Ha habido Seguramente varios. En esos momentos pensabas, ¿por qué no soy dictadora de este país? ¿Por qué tengo que estar en un... No, fíjate que te vuelves muy maduro, ¿eh? En un cuerpo colegiado. El que estés en un cuerpo colegiado y en el que resuelvas colegiadamente es una gran madurez y una gran tolerancia a las opiniones de otros.
Ahora te voy a preguntar, ¿cuál es tu momento de mayor satisfacción? Hay momentos maravillosos en mi vida. Mira, uno de ellos, de una de las sentencias más importantes que me marcaron, fue no solamente Fobaproa, Andrés Manuel, sino fue, por ejemplo, la sentencia de Florence Cassés. Ese ha sido un momento de gloria para mí increíble. Darle razón a la razón. Darle razón a la razón. Y más allá de esto, construir un proyecto de sentencia que ha sido un parteaguas en la vida de los derechos procesales en materia penal para todas las personas que están, para toda persona que está siendo procesada. ¿Qué quieres hacer tú al salir de la corte? Déjame adelantar porque ya me lo dijiste antes de que empezara el programa. Tú quieres ir a las cárceles y sacar a todos los que están allí que no deberían estar. Me encantaría hacerlo, como una labor social. ¿Y lo vas a hacer? Me encantaría. Y bueno, tengo que regresar como notaria. Sí. Pero algo de labor social que me encantaría, que hay muchas cosas como labor social que puedes tomar de verdad, tantas carencias, tantos grupos vulnerables, en fin. Pero yo creo que uno de los temas que a mí más me ha movido en la Suprema Corte con la materia de debido proceso es esa. Te voy a decir y te lo voy a resumir en una frase, Sabina. En las cárceles están muchos de los que no deberían estar. Y fuera de la cárcel están muchos de los que deberían estar dentro. Ojalá también pienses en eso, en meter a la cárcel a los que deberían estar y no están. Se nos está acabando el tiempo y yo quisiera, por último, preguntarte, ¿y qué con la política? Olga, es un momento muy interesante en México donde está todo listo para candidatos inusuales. Hay una generación que salió a las calles del 132 hace 3 años a mostrar su descontento, su malestar. Se les unieron todas las otras generaciones. Viene el 18, viene un recambio en la clase política y es el tiempo donde son más creíbles los políticos que no hayan sido políticos profesionales. A mí me parece tú una candidata natural. Tal vez para la jefatura del DF, naciste en el DF. Soy de Feña. ¿Te gustaría? Mira, yo creo que siempre puedes dar algo más en tu vida. Yo te voy a invertir la pregunta. Sí. ¿Me ves posibilidades? Te veo absolutas posibilidades. Te veo, aunque más guapa, me recuerdas a una jueza que acaba de hacer una carrera meteórica en la política, tiene 74 años, Manuela Carmena, que ha sido elegida como alcaldesa de Madrid con no partido, con una coalición de gente muy joven, muy preparada, muy descontenta con el sistema político bipolar de España. Te veo totales posibilidades. ¿Sí te interesaría, te emocionaría estar allí? Siempre me emocionan los retos, Sabina, siempre me emociona hacer algo por la población, por la gente, siempre, siempre. Y bueno, la pregunta me la dejas y también yo se la dejo al auditorio y la dejo en el aire. Pues la dejamos en el aire. ¿Les gustaría a los citadinos una candidata? Jueza de la Suprema Corte de Justicia con una gran experiencia y con una gran voluntad de libertad. Ahí eso, eso habrá que preguntárselo. Pues les deseamos a nuestros televidentes buenos sueños. Gracias, Sabina.